Bien, pues sí, soy yo. Gracias por venir a esta segunda actividad de la plataforma Más Aulas Albacete. Como veis en la diapositiva, esta charla que presenta nuestro compañero Yago la ha llamado La renaturalización de Albacete, necesidad o utopía. Hace aproximadamente poco más de un mes, esta plataforma ciudadana, formada por entidades, asociaciones locales y personas a título individual, se creó y hicimos una presentación oficial hace un par de semanas, y esta es la segunda actividad que hacemos. Segunda actividad. Y bueno, pues os presento. Bueno, la tercera actividad que hacemos, tenemos previsto hacer más, que ya os iremos informando a través de redes sociales y nuestros perfiles de Twitter, Facebook y grupo de WhatsApp, y poco más. Os dejo con nuestro compañero Yago y luego al final ya diré cómo llevar ese tiempo a la gente, si te interrumpe o no. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por venir otra vez. Te dejamos ya. Así, perfecto. Se lo escucha perfecto, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Soy Yago Vázquez. Como decía Rubén, lo que se trata hoy es un poco de explicar, ya no solo la propuesta de la plataforma, porque eso lo explicamos en la misma apertura, sino un poco mi visión, incluso. Pues nada, eso, que quería hacer un poco Yo soy un recién llegado a Albacete, apenas que justo con la prepandemia, y he estado durante años como técnico municipal de un ayuntamiento de la Región Metropolitana de Barcelona, y entonces cuando vienes de fuera, a veces también te da la oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces yo, enseguida que lo compartía con mis círculos más cercanos, veíamos cosas que estaban pasando en la ciudad y estábamos como todos de acuerdo, teníamos la sensación de que no eran en la dirección adecuada. Es decir, que en lugar de ir hacia lo que se supone que debería de ser un Albacete cada vez más verde, más resiliente, más adaptado al cambio climático, pues veíamos actuaciones que, sin llegar a comprenderlas, a lo mejor, porque todo puede tener su justificación, pero que nos daba la sensación de que no era lo que la ciudadanía esperaba. Entonces, hubo gente que en esos diálogos, con una cerveza delante, pues me animaron un poco a decir: oye, Yago, pues, ¿por qué no intentas movilizar o trasladar esa visión e intentar cambiar las cosas? Entonces, a partir de ahí formamos como una plataforma, empezamos a recoger firmas, tuvo bastante repercusión y luego, más adelante, pues hubo la oportunidad, junto con entidades aquí locales, de esa idea que había nacido así un poco de una forma peregrina, pues darle forma. Y como dice Rubén, esto culminó el mes pasado en la creación de la plataforma. Llevamos poco tiempo, pero la verdad, personalmente estoy muy satisfecho del trabajo que estamos haciendo y de la buena acogida. Es verdad que a lo mejor las fechas ayudan un poco a nuestros objetivos, pero bueno, está bien que se alineen las cosas. Entonces, nada, yo de formación soy biólogo, pero es cierto que por mucho que soy biólogo, y a los biólogos nos suelen preguntar: ¿pero qué árbol es este? ¿Qué pájaro es aquel? No, los biólogos no sabemos el nombre de todos los seres vivos del planeta. Entonces, tengo muchas caras conocidas entre el público que os aseguro que saben muchísimo más que yo en cualquiera de los temas que voy a tocar, porque ya os aviso que va una presentación bastante cargada de información. Cualquier diapositiva podría ser en sí mismo una conferencia, una jornada. Entonces, mi idea es pasar un poco por muchos temas, con el enfoque claramente local, intentando provocar
también un cierto debate, ¿vale? Porque yo creo que esto es muy importante que se construya entre todos y que sea realmente participativo. Por lo tanto, no trato de imponer mi visión de cómo debería ser Albacete, pero sí que me interesa poner un tema que considero muy importante encima de la mesa. Durante muchísimos años he sido educador ambiental, también actualmente soy consultor ambiental, pero bueno, de lo que más orgulloso estoy ahora mismo es, como digo, de ser miembro de esta plataforma. Entonces, esta plataforma se ha ido juntando gente, hoy mismo se unía una nueva, teníamos otra propuesta, o sea que estamos muy contentos porque las entidades locales enseguida que han visto nuestro manifiesto han querido aportar y han querido sumarse. De hecho, aquí entre el público hay muchas de estas entidades y gente a nivel particular que están representadas, ¿vale? Hago un repaso muy rápido porque creo que merece la pena, ¿vale? Tenemos entidades animalistas como Fundación Animal, Encantadas, Alerta de Noé, tenemos el colectivo 967, la Plataforma de Defensa de Vías Acuarias, Amigos de Naturaleza, Red de Semillas de Albacete, la SAO, la Asociación de Amigos de Jardín Botánico, ARPA, que con ellos ya hemos hecho, de hecho, la actuación que nos faltaba, era ahora donde comentábamos, la Asociación de Agricultores, hay otra asociación de huertos que también servirá ahora, Ecologistas en Acción, al cual agradecer, porque entre otras cosas ya no solo es aportar el capital humano, sino que también nos cedieron su propio espacio para presentar la plataforma, y también la gente de Curva y la Seguridad Micológica. Y ya digo, yo creo que más allá de los logos y las entidades, yo sí que siento que esto es uno de los pocos temas que podemos estar generalmente de acuerdo, ¿vale? Ahora estamos en una sociedad muy polarizada, ¿no? Es muy fácil que todos tengamos opiniones muy encontradas en cuanto a muchos aspectos, pero por suerte yo creo que cuando la gente le pregunta si quiere más o menos árboles en la ciudad, creo que es un clamor generalizado. Luego está el debate cuando vamos ya a hilar fino, pero en lo que es la generalidad creo que es algo tremendamente de consenso. No es nada nuevo. A veces todos estos temas de sostenibilidad parece como que es algo nuevo, moderno, urbanita, nada más lejos. La fiesta del árbol, pues mi suegro aquí presente me enseñaba las fotos del Albacete antiguo y veía las fotos de esa primera plantación, cuando eran apenas árboles más bajitos que yo mismo, ¿no? Y hoy tenemos una maravilla de parque, de cuál es una de esas joyas que tenemos en Albacete. Es decir, nuestro discurso como plataforma no es que esté todo mal, por supuesto que hay cosas que están bien, pero no podemos vivir de las rentas del pasado. Yo creo que tenemos que mirar hacia el futuro y ser ambiciosos, y de esto se trata. Entonces, básicamente voy a hablar de los problemas que tenemos, que no podemos ocultarlos, la evidencia científica está ahí. Tenemos problemas graves asociados al cambio climático, principalmente, pero también trataré de dar solución, ¿vale? Es decir, trataré de exponer, como os digo, posibles soluciones. Y luego, aquí no se trata de inventar la rueda. Nada de lo que os voy a contar hoy es algo mío propio, no hay ni una sola idea mía. Yo lo que soy bueno es copiando a gente. Y esto es lo que tenemos que hacer en Albacete. Hay un montón de ciudades que están haciendo las cosas muy bien. Es donde debemos de fijarnos y ir hacia ahí. Porque el tema de gestionar espacios verdes es algo que ocurre en todas las ciudades, en cualquier parte del mundo. Con lo cual, tenemos esa suerte de tener un gran conocimiento y no penséis que es algo que ya se ha escrito hace mucho tiempo. Es algo dinámico y hay que estar un poco a caballo de las nuevas tendencias. Entonces empiezo por la parte triste, luego intentaré ser más optimista, pero es verdad que los datos, el cambio climático ya no es aquello de que viene el cambio climático está aquí y es un problema muy grave. La gente en agosto tradicionalmente se va de Albacete.
yo creo que es algo sabio, en cierto modo, porque el verano de Albacete de este verano ha sido muy duro. El verano que viene me atrevo a decir que será muy duro, y los que vienen, cada vez la tendencia será peor. Es decir, estamos en una ciudad en la cual ya por su climatología tenemos unos contrastes que solo tenemos que ver de la semana pasada a esta, lo que nos ha variado, o en el mismo día las tremendas variaciones de temperaturas, pero es que esas temperaturas altas ya no es cuestión de decir, oh, qué pesado el calor, es que cuestan vidas. Y ya sé que suena muy bestia y muy catastrofista, pero es que la ciencia es inequívoca al respecto. Las olas de calor están causando la muerte prematura de gente, y no hablo de otros sitios, sigo en Albacete, ¿vale? Con lo cual es muy importante que intentemos evitar que esas altas temperaturas nos afecten a la salud de una manera tan grave. Porque además pensad que las muertes es solo la punta del iceberg. Cuando hablamos, que ahora a continuación hablaré de contaminación del aire, cuando hablamos de que la falta de calidad del aire mata gente, ya no es solo la gente que muere, es toda esa gente que ve mermada su esperanza de vida, su calidad de vida, es decir, es un gasto sanitario, hay un montón de consecuencias detrás de esa pérdida de salud que vale la pena, lógicamente, combatir. Uno de los problemas ya no es, digamos, el cambio climático, sino es el efecto isla de calor que es tan habitual en las ciudades. El propio asfalto hace que absorba esa temperatura y genera una inercia que cuesta mucho de enfriar. ¿Cómo se combate? Eso viene luego, pero ya os lo podéis imaginar. Lógicamente aquí la vegetación, el arbolado, nos puede ayudar muchísimo a evitar estas islas de calor. Podemos hablar de la Organización Mundial de la Salud, podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de cosas muy técnicas, muy complejas, pero es algo que todos tenemos en nuestro imaginario. Si vemos las dos fotografías de la inauguración reciente de la estación de autobuses y yo os pregunto, ¿dónde estaríais vosotros? Seguro que no, la mayoría no estaríais donde se hace la foto. La luz está muy bien para la fotografía porque tiene mucha luz, pero estoy seguro que ese momento tuvo que ser complicado para los que ahí figuran, porque todos sabemos lo que es una plaza tan dura como la que se ha diseñado en la estación de autobuses en verano en Albacete. Entonces, es algo que todos percibimos, ¿no? En este fotomontaje que hice de la calle ancha, ¿no? Otro espacio también recién urbanizado. Imaginaos que tuviéramos árboles a un lado de la calle, que tuviéramos sombra. ¿Por qué lado caminarías? Es decir, todos tenemos conciencia de que la naturaleza, el confort que nos genera ese espacio verde. Eso hay un montón de estudios científicos, pero es que no hace falta irse a ellos. Fijaros que yo estoy poniendo ahí unas temperaturas que me estoy inventando, pero que perfectamente podrían ser válidas, porque son temperaturas que se dan en las ciudades. En una situación que tengamos 37 grados, que perfectamente se dan en Albacete, en un espacio céntrico, en el suelo tendríamos 44 grados. En cambio, si tuviéramos una zona vegetada, estaríamos hablando de una disminución de la temperatura del aire de hasta 10 grados y en el suelo estaríamos hablando de 20 grados de diferencia. Es decir, es increíble el poder que tiene la vegetación, los espacios verdes, a la hora de mitigar estas altas temperaturas. Lo que os decía, ya no solo hablamos de temperatura, sino que hablamos de otro problema que tenemos en Albacete y de que muchas veces no somos conscientes, como ocurre en la gran mayoría de las ciudades. El problema es la calidad del aire. Es como un asesino silencioso, pero es que estamos hablando de 16.000 muertes al año en toda España. Es una auténtica barbaridad. Y porque no me pongo a hablar de problemas cardiovasculares, respiratorios, asmáticos, la lista es interminable. Hay un montón de estudios epidemiológicos que demuestran que la contaminación proveniente especialmente de los vehículos que esperemos que antes, más pronto que tarde, ya dejen de andar por nuestras calles de combustión,
están causando que tengamos valores por encima de lo que recomienda la misma Organización Mundial de la Salud. Y por ponerle cifras concretas en Albacete, en un estudio que hizo IES Global, que es una entidad de referencia en Barcelona, concretamente, si consiguiéramos reducir la contaminación del aire en Albacete, podríamos estar hablando de evitar 69 muertes prematuras cada año, ¿vale? Eso juntarlo a las 20 muertes que podríamos evitar si todos tuviéramos media hectárea verde a menos de 300 metros de casa. Y todo esto son, ya digo, publicaciones con el máximo rigor científico. No son afirmaciones que que diga con ánimo de crear alarmismo, porque no es en absoluto mi objetivo. Ya digo, no es un problema exclusivo de Albacete, pero es algo que estamos sufriendo aquí y que debemos de solucionar desde la perspectiva local, porque lo que no podemos esperar es que haya una administración autonómica, ni estatal, ni la Unión Europea va a rescatarnos ante esta situación. Es algo que la competencia es municipal y por lo tanto la solución tiene que venir desde ese mismo ámbito local. ¿Cuál es esa posible solución? Pues evidentemente todo el rato estoy apuntando a lo mismo: renaturalizar Albacete. Tratar de hacer un Albacete en el cual esa foto que había en la presentación, en la cual se veía una planta creciendo en medio del asfalto, de que no sea un accidente y que sea algo gestionado, planificado, algo que tengamos como objetivo absolutamente necesario, porque necesitamos mejorar la calidad ambiental, la salud y el bienestar de todas las personas que vivimos aquí en Albacete. Aquí, como en cualquier área, y especialmente sostenibilidad, nos gustan mucho las nuevas etiquetas y llamar a las cosas de toda la vida de maneras diferentes. Ahora veréis que se habla mucho de infraestructura verde. Da igual, quedaros con la palabra verde. La cuestión es infraestructura gris, que es ese asfalto, contra la infraestructura verde, que es hacia donde debemos ir. Lógicamente esto no surge porque sí, debe ser diseñado y sobre todo pensado en su mantenimiento, ¿vale? Ahora mismo en el grupo de WhatsApp que tenemos en la plataforma se hablaba de grandes plantaciones que se están planificando a nivel europeo. Pero ¿quién está pensando en el día de después de la plantación? Es decir, tenemos que ser muy conscientes, no solo vale con plantar, sino que tenemos que ver con una visión a largo plazo, porque los árboles empiezan a ser beneficiosos después de ya muchos años, con lo cual no podemos tener una visión a corto plazo, no podemos estar viendo el siguiente año, el siguiente presupuesto, el siguiente mandato, tenemos que ir más allá y por lo tanto es muy necesario un consenso a nivel de ciudad. Entonces hay una regla que se suele utilizar y que creo que es muy visual, que el propio Rubén explicaba cuando inauguramos la plataforma, que es esta regla del 3-30-300, ¿vale? Y creo que es un objetivo muy alcanzable y que podría ser muy beneficioso aplicarlo en la medida de lo posible en nuestra ciudad. La idea sería que desde tu casa pudieras ver 3 árboles, que en tu barrio al menos el 30% estuviera cubierto, tuviera una cobertura vegetal, ¿vale? Es decir, pudiéramos tener verde y que en menos de 300 metros desde donde tú vives tuvieras un espacio verde de al menos media hectárea, ¿vale? Medio campo de fútbol. Esto es el objetivo, uno de los objetivos cuantificables y claros que creo que deberíamos tener muy presente. Ahora haremos un repaso. Voy a coger un barrio en concreto, el barrio de franciscanos, y vamos a ver qué tal estamos en el cumplimiento de esta regla, ¿vale? Porque precisamente también alguna vez hablando, hay gente que me decía, pero Iago, tienes que reconocer que Albacete está muy bien. Claro, todo depende de lo ambicioso que tú seas. Yo veo un problema muy grave que tenemos y veo una necesidad que no está cubierta en absoluto. Por lo tanto, ¿hay cosas bien? Sí. El Parque Abelardo Sánchez me encanta. Soy el primero que va cada vez que puede y paseo allí con mi perro y es un espacio genial. Es nuestro Central Park, ¿de acuerdo?
pero no sirve, como voy a intentar exponer ahora. Fijaros que el barrio Franciscanos, que aquí marco con ese perímetro rojo, está al lado del parque urbano más importante que tenemos, ¿vale? En toda la charla me voy a centrar mucho en el núcleo urbano, porque a mí lo que está fuera de la ciudad no vale, es lo que os digo, los problemas del cambio climático los estamos viviendo en el núcleo urbano. Por lo tanto, si a mí hacemos 10 pulgosas, no me va a servir, porque seguiré igual, con esas cifras, con esa mala calidad ambiental, con esos problemas de salud en la ciudad. Con lo cual, yo hablo de la necesidad de tener espacios verdes de calidad dentro del núcleo urbano. El barrio, hay muchas cosas que nos vienen impuestas, lógicamente, por la historia, ¿vale? Y hay cosas que no podemos cambiar. Esto no se trata de ahora tirarlo todo abajo y volverlo a diseñar, pero es, en cuanto tengamos una oportunidad, tener claro hacia dónde tenemos que ir. En el barrio de Franciscanos, vamos con el 3. Aquí hay un montón de sitios que os podría señalar, que es que ni a 3 metros ni a 50 metros ven un árbol. Es que es imposible que vean un árbol desde su casa, ¿vale? Fijaros, todos estos puntos verdes son los árboles. Aquí tenemos manzanas completas totalmente carentes de árboles, ¿vale? Por lo tanto, yo he contabilizado los árboles que tiene el barrio de Franciscanos y estamos hablando de 1.300 árboles. El barrio de Franciscanos es el más poblado de Albacete, casi 20.000 habitantes. Es decir, las cuentas son sencillas, un árbol para cada 15 habitantes. Vitoria, que es uno de los ejemplos paradigmáticos con su anilla verde, tiene un árbol para cada 2. Es decir, en mi casa, que somos 2 personas, nos tocaría un árbol para nosotros. En cambio, en Albacete me toca compartirlo con todos los vecinos hasta el quinto, ¿vale? No es suficiente. Aquí lo que hice es, hay una página web, bueno, da igual, que lo que te permite es hacer el cálculo de la cobertura verde. Entonces me he puesto con mucha paciencia y cariño, porque como veis, esta presentación me la he querido currar. Pues te va generando puntos aleatorios y tú le vas diciendo qué es. Si es una carretera, si es un edificio, si es un árbol. Y de esta manera tú puedes calcular la cobertura, ¿vale? Mediante un muestreo aleatorio. Es verdad que yo cogí 150 puntos porque mi tiempo es limitado y a lo mejor debería haber cogido 400, ¿vale? Pero da igual, no cambiaría de manera importante y es un cálculo bastante acertado. Estamos hablando de que el barrio tiene menos del 4%. Os había dicho que el objetivo era el 30%. Menos del 4%. Es decir, está muy lejos de tener una cobertura cerca del 30% objetivo. Y dices, hombre, ya, pero es que todas las ciudades son iguales. No son todas iguales. Aquí os digo un listado de 28 ciudades inglesas que están todas entre el 25 y hasta el 45% de cobertura. Y esto es perfectamente aplicable, ¿vale? Es algo que podemos lograr. Y por último, a 300 metros, un espacio de media hectárea. Evidentemente, media hectárea, para que lo veáis en el mapa, os he puesto este cuadrado en azul que representa media hectárea, ¿vale? 70 metros por 70 metros. Claro. Barrio Franciscanos diríamos, pues si son unos privilegiados, tienen el parque al lado. Vale, he hecho la distancia, todo esto son los 300 metros. Es decir, toda esta gente de más de la mitad del barrio no tiene acceso a ningún otro espacio verde, porque está el parque y nada más. No hay ningún otro espacio verde que tenga media hectárea, con lo cual no cumpliríamos tampoco la regla en la inmensa mayoría del barrio de tener, aun a pesar de ser colindante con el Parque Abelardo Sánchez, de tener esa media hectárea, ¿vale? Aquí tenéis ratios que hablan de, en Albacete, estamos, bueno, completamente Franciscanos son 62 hectáreas, este recuadro que veis aquí, no hay ninguna área verde de media hectárea dentro del barrio y, por lo tanto, queda una ratio de 0,4 metros cuadrados por habitante de espacio verde. En León, por poner otro ejemplo, del centro de España, tienen 18 metros cuadrados por habitante.
0,418. O sea, no hablamos de una diferencia pequeña, ¿vale? A lo mejor pensáis que he sido tendencioso cogiendo franciscanos, pero no penséis que es el único barrio, ¿vale? Yo me he querido centrar en uno, pero es que si analizáramos el núcleo de urbano de Albacete, yo a la mapa general es bastante parecida. De hecho, aquí tenéis un índice de vegetación normalizado. Esta mancha de aquí sería el parque, pero ya veis que aquí todo lo que se ve es que hay una falta de verde espectacular. Lo que tenemos es asfalto. Vale, Yago, estamos muy mal, pero es que estamos yendo hacia la dirección correcta. Pues yo veo esta fotografía y veo esta y no estoy tan seguro. No estoy tan seguro de que vayamos en la dirección correcta. Sigo en el mismo barrio de franciscanos. Teníamos estas preciosidades. A lo mejor, si me siento con alguien, es capaz de convencerme de que no debían estar ahí. Le va a costar mucho convencerme. Pero a lo mejor, pero unos tontos. Esta es nuestra alternativa. Unos tontos. ¿Queremos de verdad árboles de plástico sustituyendo los árboles? Y dices, no, Yago, pero si hemos puesto más árboles de los que había. Vamos a echar cuentas. Había 7 chopos. Calculando a través de la foto, 700 metros de copa. 700 metros cuadrados de copa. La inmensa mayoría de la plaza estaba cubierta por esos árboles. Ahora tenemos 9. Está, 9 son más que 7 ya. 70 metros cuadrados. Hemos dividido por 10 ese poder, porque el poder de un árbol no se mide por el número de pies. El poder de un árbol se mide por los metros cuadrados de hojas que tienen, porque todas las funciones positivas, cuando decimos que captan CO2, cuando mitigan el cambio climático, cuando generan oxígeno, etcétera, etcétera, todo eso viene por la copa. Si nos cargamos y ponemos árboles que son de mi altura y con 4 hojas, hemos perdido todo el enorme beneficio que nos suponían estos árboles. Y los... en esa plaza no se han plantado árboles de típica. Vale, perdona. O sea, de todo lo que estoy hablando, lo que te parece más relevante es la especie que me he equivocado a la hora de... No tiene nada que ver, me Júpiter con los celtis. Vale. De copa, por ejemplo. Escuchad una cosa. Los celtis sean grandes, tienen mucha más copa que los chopos. Vale. Yo solo os digo una cosa. Antes de entrar en esto, yo solo dos cosas. Uno, la fuente es la prensa. Me equivoqué, lo siento. ¿Vale? La prensa hablaba de esas especies. Yo no en ningún momento he dicho que sea un experto. De hecho, creo que he dicho lo contrario en la introducción. ¿Vale? Y no estoy entrando en este caso concreto. Es decir, creo que el debate no se trata de si estos árboles, como os digo, debían o no debían estar. Yo lo que digo es que cuando veo el antes y el después, creo que no es lo correcto. Igualmente es debatible, lógicamente. Por supuesto, aquí caben todas las opiniones del mundo. Pero yo lo puse como un ejemplo reciente, paradigmático para mí, en el sentido de que creo que mucha gente, ciudadanos de a pie, tienen la sensación de que tal vez no ha sido la mejor solución. Yo creo que se ha justificado, no veo aquí la presentación de nadie, veo aquí por particular, que se ha tenido mal. No sabía que era un desde el ayuntamiento se intentó justificar que no tenían un estado sanitario adecuado, tenían propiedades, condiciones, eran unos árboles ya de más de 50 años que ya se encuentran en regresión, el chozo no es una especie longeva, y creo que en algún momento había que tomar una decisión, ahora o dentro de 10 años o 20. Y bueno, pues se ha decidido ahora. El diseño puede gustar más o menos, ahora mismo es una plaza dura, indudablemente, pero hay unos árboles, unos arveces que creo que de aquí a 20 años posiblemente van a dar de nuevo sombra, y esa plaza yo creo que va a lucir. Bueno, es un poco... Que yo lo veo. Mi opinión. Ojalá. Que yo lo veo. No, estoy de acuerdo, y te agradezco la participación y que te hayas identificado como técnico, porque también me va a dar la oportunidad de algo que quería decir, y es que esto no va en contra de ningún técnico municipal. Solo que aprovecho para puntualizarlo, es decir, tienes toda mi empatía porque he estado donde estás tú. Es decir, sé lo que es ser técnico municipal y
y a veces es muy difícil. De hecho, dentro del técnico municipal, ¿qué eres? ¿De urbanismo o de medio ambiente? Claro, y de hecho, a veces los de medio ambiente muchas veces no tenéis la voz necesaria, es decir, los que estáis encargados del mantenimiento, a lo mejor no tenéis la capacidad de influir en los proyectos urbanísticos, que ojalá que sea así, pero yo en mi experiencia muchas veces no ocurría. Todos los ayuntamientos de España. Exacto. Los servicios de urbanismo, de infraestructura van por un lado, servicios de medio ambiente van por otro. Eso es. Y este es un problema que yo me he encontrado también en mi carrera profesional y que creo que es importante, porque deben ir alineados. Es decir, vale, muy bien, tú tienes un proyecto urbanístico, pero es que es imposible ahora hablar de proyectos urbanísticos en el cual no haya integrada esa visión de largo plazo, de mantenimiento y hacia dónde queremos ir, que es mi único objetivo, más allá del ejemplo concreto. ¿Vale? En unos años, por suerte, por cierto, ¿qué árbol es para corregirlo y ya dejarlo pulido en la... Almendra. Vale. Los de la estación de tren, ¿cuáles son? Cipreses. Ya. Sí, sí. O poner a correr directamente más rápido. Ya. Bueno, yo básicamente lo que quería exponer era un poco también esto, ¿no? Lo de esta noticia que dice: la matemática imposible de los árboles. Trabajar en planes maduros no se compensa con muchos retoños que plantes. Es decir, los beneficios que tiene un árbol maduro no son comparables, ¿vale? Entonces, no se trata de 18.000 o 19.000 árboles, me da igual. Si es que a lo mejor en Albacete podemos tener un Albacete más verde con menos árboles. Si yo tengo capacidad de que esos árboles crezcan, desarrollen una copa y aumenten la cobertura, es que a lo mejor no necesito ni siquiera más y me puedo permitir quitar alguno que a lo mejor tengo graves problemas porque me está obstaculizando una señal o me está invadiendo una fachada que me obliga a un mantenimiento constante, ¿vale? Pero lo que es importante es tener los indicadores correctos. Entonces, lo que os decía, aquí se trata mucho de copiar. Aquí Isa me pasaba esta guía, por ejemplo, que yo no conocía y que es súper interesante, que habla un poco eso, de árboles en el paisaje urbano, y es una guía precisamente dirigida para la toma de decisiones. Entonces, veis que habla de planificar, diseñar, proteger y gestionar a este arbolado urbano, y nada, yo voy a dar 4 pinceladas y 4 visiones propias de este aspecto. Primero, la importancia de inventariar, de conocer nuestros árboles. Si estos árboles estuvieran en un georreferenciados, yo no hubiera metido la pata hoy, porque hubiera podido entrar en el inventario y hubiera dicho: ah, no, es que lo que pone la prensa estaba mal, mira, esto es un otro árbol, ¿vale? Fijaos, esto es una ciudad, Melbourne, una ciudad australiana, que si vemos la foto podemos decir: pues mira, como Albacete, ni tan mal. Ah, pero hay un trufo, es que estos son los árboles plantados en la última década. En la última década. Vemos la de Albacete. Vemos la de Albacete la última década, no os lo puedo poner, pero me gustaría verlo. Porque el Melbourne de hoy es este. Es este. Ya se juntamos todo lo que hay. Esto no se parece mucho a lo que os estaba enseñando en franciscanos. Entonces es muy importante el conocer lo que tenemos. Hay un listado publicado de las especies, por ejemplo. Lo que sí podemos ver es que los plátanos, que son tan habituales, y también que pasan en muchas otras ciudades, son demasiado habituales. Y no digo de quitar un árbol, por Dios, que esto es lo contrario. Pero fijaros que desde el punto de... El otro día nos preguntaban: ¿qué árboles se deben plantar? Es que no hay una posibilidad, hay muchas. Hay muchísimas posibilidades. Lo que no debería de ser es predominancia de ninguna de ellas. Porque yo, por ejemplo, uno de los problemas que me encontraba era cuando teníamos monocultivos, calles con los mismos árboles unos detrás de otros. Me venía la plaga y todos vendidos. La biodiversidad tiene un sentido y es muy importante que se haga esa gestión y que se evite la predominancia de ninguna especie. Es decir, ninguna especie debería estar representada en más de un 10% en la ciudad de Albacete.
Y eso es importante, ya digo, no a la hora de talar, pero sí a la hora de sustituir. Y luego lo que os decía, todo esto lo saqué gracias a la cartoteca municipal, que está muy bien, pero a mí lo que me gustaría es esta página, que algún día debió estar en funcionamiento, pero que por desgracia ahora debe estar en manos de la concesionaria, porque ya no, tú pinchas aquí y no vas a ningún lado. Es decir, yo ya no puedo ver este inventario. Y este es uno de los problemas que tenemos muchas veces en las licitaciones públicas, que al final la información que se genera tan valiosa durante la prestación del servicio no queda en las manos de quien les pertenece, que es la ciudadanía. Luego, muy importante y uno de los principales objetivos de la plataforma, tener una estrategia integral de arbolado e incluir a los árboles en las políticas y planes, en la misma línea que comentaba ahora, de esa sintonía necesaria entre urbanismo y medio ambiente, los que plantan y los que mantienen. Eso tiene que estar totalmente de la mano. Aquí pongo un ejemplo, que es el Plan Director de Arbolado de Barcelona, pero podría poner el del ayuntamiento en el que yo trabajaba, San Feliu de Llobregat. Y creo que ese plan director no va en contra de ningún técnico, sino que es una herramienta de enorme valor para cualquier técnico municipal. Porque tú al final tienes un documento consensuado por el Pleno, en el cual te permite decir que la gestión que estás haciendo está avalada por la mayoría. Y eso es importante, porque luego puede haber conflictos particulares. Y todos sabemos que en las ciudades, a veces el que más se queja no es el que más lleva razón, pero muchas veces tiene la capacidad de incidir en la gestión. Es decir, si yo digo, me voy al ayuntamiento muchas veces, o me voy al alcalde o a no sé quién, y le digo, es que este árbol me molesta, ese árbol está en peligro por la opinión de una persona, pero esa persona no debe representarnos a todos, ¿vale? Es muy importante que nos blindemos y que tengamos una estrategia. Muy bien, esta calle cuando se urbanice, ¿qué vamos a hacer? Estas posiciones están bien, las vamos a corregir, vamos a quitar algún árbol, ¿cuál vamos a poner y tal? Que todo esté tremendamente medido y planificado y que estén unos criterios claros y de una forma transparente. Todo eso aún no lo tenemos. A veces seguro que se dan las explicaciones, pero muchas veces tampoco nos deben, ¿no? Y a veces te queda la sensación de no entender las cosas. Pues ahora lo último, ¿no? Pues que cortaran los pinos por la línea esta que atravesaba el polígono. Pero dices, bueno, pero ¿qué estaba antes la línea? ¿Qué estaba antes los árboles? Esto era evitable, podíamos haber hecho una poda de formación que lo evitara, pues vamos a sustituirlos, ¿no? No sé, seguro que a lo mejor pregunto y a lo mejor, ahora que tengo igual hasta me responden, pero creo que sinceramente hay una importante falta de planificación y de transparencia que un plan director podría ayudar. Y es que además en Albacete ya hay la fama de que no cuidamos nuestro patrimonio. ¿Cuánta gente, ¿no?, ha recriminado que el patrimonio histórico-cultural de Albacete no se ha preservado? Cuando vemos las fotos históricas de una plaza del Altozano y vemos ahora y decimos, hombre, la plaza es bonita, pero lo que podía ser, que no nos siga pasando esto, que no sigamos perdiendo nuestro patrimonio no solo histórico y cultural, sino natural, porque estos árboles también forman parte de nuestro patrimonio. La catedral tiene piedras y el árbol de enfrente tiene el mismo derecho que cada una de las piedras, porque también forma parte de esa historia. Es decir, la gente que acudía a la catedral también recordará ese árbol y también se merece ser respetado. Muchas veces vemos proyectos urbanísticos, aquí tenemos un ejemplo positivo, ¿no? La comisaría. Oye, qué guay, da gusto verla, pero de verdad que no podían estar los árboles, de verdad que molestan siempre los árboles. Ya, y además ahí hay una colonia que depende de derechos, Ahora encima, que desapareció. ya. Eso como punto. Hablaré de biodiversidad, ¿vale? Porque es que es eso, los árboles, los beneficios son incontables, o sea, podríamos estar hablando de cualquiera de ellos. Y los vencejos en este caso, evidentemente no usan los árboles, usan los aleros, pero quiero decir que a veces esa visión aséptica, ¿no?, de maqueta de diseño de arquitectura, olvidémonosla, pero que no, que necesitamos espacios verdes.
Hay un catálogo de árboles singulares de Albacete. Ostras, me encantaría verlo, porque lo único que sé son los que están publicados en la prensa. Entro en el apartado de la web del ayuntamiento, yo ese catálogo no lo veo en ningún por lado. ¿De qué manera? Vale, las hemos identificado. No sé si están en ámbito público, si están en ámbito privado, aún me falta mucha información. Pero ¿de qué manera se está protegiendo? ¿Está encima? ¿Tiene alguna figura de protección o mañana nos la podemos cargar? Y luego, muy importante, el establecer medidas que no sea más barato cortar y plantar que conservar. ¿Vale? Hay mecanismos para evitar esto. En Madrid, ¿no? También, hace unos días, ecologistas denuncian la tala de más de 5.000 árboles en la operación San Martín de Madrid. Muchísimos de esos árboles están perfectos. Ya no es el mismo caso de esos chopos que a lo mejor ya efectivamente estaban al final de su ciclo de vida, en mal estado, etcétera, yo qué sé por qué motivos. Pero aquí no. ¿Pero qué pasa? Es más fácil. Muchas veces es más fácil coger arraso y luego justifico que planto 4 cosas. Es que no es lo mismo. Tenemos que cambiar esto, ¿vale? Lo bueno es que hay un montón de oportunidades, lógicamente, delante. A nivel de colaboración, a nivel de diseñar. No, quería apuntar Sí. que me queda poco ganas de decirlo en esta diapositiva. La comisaría, el árbol ese que se ve a foto es un ailanto. Un ailanto que Si te me vas a ir al ejemplo. Ya veo que ha sido tonto. es vegetación espontánea, que no tenía ningún... Bendita vegetación espontánea. Sí, vegetación espontánea, por supuesto, pero era un ailanto sin valor y como nosotros sabemos que es una especie invasora. Yo creo que ese árbol eso no se plantó ahí, eso surgió de forma espontánea y posiblemente interfería. Yo no he tenido que ver ahí con las obras, pero yo creo que esa actuación estaba justificada. Estupendo. Y no lo voy a discutir yo ahora. Y no quiero estar aquí... No, pero si está bien, ¿eh? A mí me encanta esto, quiero decir, que en ningún momento piensas que te riñe, porque es necesario, lógicamente, que haya un debate técnico y confrontar esto. Pero primero, porque yo, como os dije, aunque me toca a mí estar aquí hoy, no vengo en calidad de experto, porque no lo soy. Yo, de hecho, no llevaba lo que era el mantenimiento. Yo me dediqué a hacer la redacción de los pliegos en mi ayuntamiento, hacía auditorías económicas de la contrata y sobre todo me encargaba de un tema más a largo plazo. Pero yo en el día a día nunca he trabajado. Pero creo que es importante este debate. Pero también que yo, claro, al final mis ejemplos puede que sean no del todo acertados, pero yo veía estas fotos y yo decía, me sirve para ilustrar lo que yo quiero. Y es decir, el tema del patrimonio, ¿vale? Pero que si vamos al caso concreto, te doy la razón, no hay ninguna duda. Por quitar un poco de hierro a... Sí. En ocasiones no es la administración... Por mi intención. No, de hecho, en ocasiones no es la administración, muchas veces son los particulares. Claro. Porque yo no soy experto, pero llevo más de 50 años en esta vida y he visto muchas cosas. Entonces, yo he visto mucha gente que, porque dice que es su terreno, es su casa, han hecho barbaridades con árboles increíbles, a lo mejor por hacer una piscina que la podrían haber hecho un poquito más retranqueada hacia allá. O sea que es una conciencia que yo creo que va más allá del detalle de estas cuestiones. Es una conciencia del valor de la naturaleza, claro, y de que nosotros que esto nos va a sobrevivir a nosotros. Sí. Entonces, esto es clave. ¿no? Por eso decía. Es un aspecto técnico, es un aspecto de conciencia. De hecho, hay ordenanzas locales que protegen no solo lo que está en espacio público, sino en privado. Es decir, que sea privado no te autoriza a hacer lo que tú quieras. Si ese árbol es patrimonio de todos, tú debes respetarlo, a pesar de que esté en tu propiedad. Eso, pero hay que establecer las medidas legales que te permitan hacerlo, porque si no, estás vendido. No deben estar establecidas entonces. Deben estar. Pero no lo están. Yo no conozco cosas en Albacete y en el campo, No, no van a meter. En Albacete la ordenanza recoge la obligatoriedad de cualquier particular de solicitar autorización para plantar un árbol en propiedad privada. Muy bien. Y si alguien lo hace sin permiso, se expone a una posible sanción. De hecho, se ha tramitado expedientes de ese tipo. Pero están catalogados las especies,
los especímenes de mayor importancia en el ámbito privado, en Albacete? En el ámbito privado no. En el ámbito privado no. Y en el público, o sea, estos 83 son ámbitos públicos. Sí, sí. El catálogo de árboles singulares identifica 83 ejemplares. Sí. Ahora mismo hay un borrador de catálogo de árboles singulares. No, pero si esto se publicó, esto hubo notas de prensa en el Lo que a también. mí me consta es que hay ahora mismo un borrador de catálogo que aún está aprobado. Ah, vale. Igual se anunció antes de hacer. Sí recoge algunos ejemplares particulares. ¿Particular? Ah, muy bien. Como los que están en la Cámara de Comercio Antigua, por ejemplo, allí en CEDO, allí. Ah, muy bien. Vale. Pero de las pruebas. Yo quería comentar que a nivel particular, o sea, tú puedes eliminar, bueno, tienes que pedir permiso, puedes cortar árboles que tengas en tu ámbito privado, si sustituyes, o sea, una vez que te lo admitan, si sustituyes por otros. Pero estamos en las mismas que a nivel público. ¿Qué estamos sustituyendo? ¿Seremos capaces de compensar? Yo creo que ahí hace falta un cambio de criterio. Al igual que, a ver, yo odio los aislantos, pero a lo mejor ese árbol invasor tiene un crecimiento rápido y está ocupando una masa arbórea que a lo mejor hay que cambiar criterios y tendremos que mirar, quiero decir, creo que todos se podría poner en cuestión en la situación. Hay que ver coste-beneficio. Vale, bueno, lo que os decía, hay un montón de posibilidades, soluciones técnicas, criterios que lo que permiten es hacer esa planificación que se corresponda con el siglo XXI, ¿no? Con los tiempos que nos toca vivir y conseguir esas ciudades resilientes de las que hablamos. Entonces, una de las claves, por ejemplo, es diseñar efectivamente lugares adecuados para los árboles. A veces sí, es verdad que el legado lo que hace es que heredemos posiciones de árboles en el cual, por ejemplo, el volumen de enraizamiento, ¿no? El espacio que tiene para desarrollar su sistema radicular no sea el adecuado, y de hecho esta foto es muy significativa porque fijaos, todos estos árboles fueron plantados al mismo tiempo y sin embargo mirar la enorme diferencia entre unos y otros. Entonces es muy importante el diseñar esos lugares, ya no solo la parte aérea, que es en lo que nos fijamos muchas veces, sino muy importante también la parte subterránea. Y así evitaremos problemas futuros. ¿Qué ocurre? Que es verdad que muchas veces no tenemos oportunidades de empezar de cero, ¿vale? Entonces es ese balance siempre. Esta diapositiva es interesante ya, porque estás hablando todo el tiempo de árboles. Yo cuando he venido a la charla, porque me pareció súper interesante que el título era renaturalizar. A mí me parecía que era algo más amplio. Sí. Si centramos la charla en árboles, es que esta diapositiva la mayoría de las calles de Albacete no la cumple. En el barrio franciscano, en las calles, probablemente esos parámetros no puedan meter árboles en esos parámetros. La calle ancha, que tanto hemos demandado que durarán eso y que no tiene árboles, ¿qué metros cúbicos de suelo útil tienen para poner árboles? Yeah. Renaturalizar significa que desde el punto de vista técnico tenemos que buscar alternativas a los árboles, no solamente los beneficios que estabas hablando de la isla de calor o de la sombra. Tal vez sombra sí lo da un árbol, un arbusto no te da árboles, pero hay que buscar otra forma de tener espacios verdes. Lo del árbol es muy bonito, pero en las calles de Albacete no caben árboles por espacio. Ya no es que el vecino sea fedón, es que sencillamente no hay espacio físico para tener árboles ni suelo útil donde se pueda criar un árbol. Y luego aparte, de cara, o sea, todo esto no es crítica a la presentación, es porque yo creo que todas las personas que han venido aquí porque estamos muy sensibilizadas y nos interesa el tema y queremos avanzar y contribuir. No podemos tener referencia, aunque sea a nivel de hacer la charla amena y entendible, de ciudades inglesas. La calidad de estación, la biodiversidad en Albacete... He mencionado una española. Sí, pero no, pero Victoria, no hay que cruzar el Canal de la Mancha. Las especies arbóreas que puedes utilizar en Albacete
se reduce muchísimo por la calidad de estación que tenemos. Entonces, en el barrio de Medicina pusieron árboles distintos, hicieron una inversión en dinero, no sé en qué momento fue, pero había aldeas, había liquidez, había una serie de árboles con muy buena intención y con presupuesto, y están hechos polvo. A la vuelta de 10 años no se han desarrollado bien. Más allá de la gestión de las podas, es que Hay soluciones técnicas para todo eso. es muy romántico el árbol. Si falta tierra, tú puedes aportar tierra. ¿Perdón? Que tú puedes hacer el lugar adecuado para una, en un proceso de urbanización. Como has comentado, o sea, en el estado de Derecho se podía buscar cosa, ¿vale? Pero en el barrio de Franciscano, en la calle Ancha, verdaderamente se pueden poner árboles que den sombra en la calle Ancha. Yo no digo que no haya alternativas y que no se pueda mejorar, pero probablemente hay que pasar por ese ejemplo que tú aquí, de alguna forma todos nos hemos quedado con la sensación de que la plaza de Franciscano estaba mal resuelta. Probablemente para poner especies autóctonas que resistan el agua aceite y que lo que puedas incluso en medio plazo, que me parece interesantísimo, que lo introduzcas en esta charla, para que haya especies que puedan desarrollarse a largo plazo, hay que poner palas. Hay que poner especies autóctonas que cuando te las sirva el vivero, cuando encuentres un vivero que te lo sirva, cuando encuentres, yo qué sé, el árbol que tú me digas que... Pero a lo mejor debemos crear un vivero. ¿Qué? Aquí tenemos unas escuelas forestales, ¿por qué no se ponen...? ¿Por qué no planteamos planteamos autoabastecernos a lo mejor? Pero probablemente te va a servir esos árboles que cuando tú digas que tú veas el choco grande, aunque esté podrido y aunque ya esté en su periodo de la última etapa de sequía, vas a poner árboles que son muy pequeños, porque además no puedes poner un árbol vistoso grande porque ahí te lo cargas, no tienes suelo, tienes que poner algo que se vaya desarrollando poco a poco. Entonces yo creo que charlas como esta pues nos tienen que servir, o sea, hay que aterrizar en lo técnico, porque verdaderamente para llegar a medio plazo y poder tener más verde, tiene que ser un verde sostenible, no un verde de usabilidad. Yo creo que aparte de la ciudadanía de este debate es una cosa, sinceramente. No digo apartar, yo digo que... Hombre, si lo reduces a lo técnico... A que la sensibilidad se vaya, además, dotando de datos y de conocimientos técnicos. Sí, eso, o sea, yo creo que es absolutamente necesario el punto de vista técnico, no cabe ninguna duda y sería absurdo hablar en otro sentido. Lógicamente esta charla, ni yo me he presentado como experto, ni el objetivo era una charla técnica, es decir, esto no estamos en una universidad, ni hemos invitado aquí a ningún colectivo académico, ni profesional, esto es una charla de una plataforma ciudadana dirigida a la ciudadanía en general. Y yo creo que la ciudadanía debe ser un agente activo en la planificación urbanística. Ahora, eso no quiere decir que evidentemente hay que partir de propuestas factibles. Es decir, si yo digo, no, es que yo quiero unos grandes árboles en la calle Ancha y tú me dices, mira, ya con las infraestructuras que hay soterradas no lo permiten, pues vamos al siguiente paso. Vamos a decir, pues si no puede ser esto, ¿qué es esto? Lo que no se puede decir es como que aquí los técnicos vamos a elegir y decidir y siempre vamos a elegir la mejor opción y nadie más tenemos nada que aportar, porque yo lo que estoy diciendo es que partimos de un problema muy grave. Entonces, las soluciones técnicas yo creo que existen. A veces es una cuestión de, lógicamente, coste-beneficio. Es decir, pues si yo tengo que levantar todo el suelo y hacer un aporte de tierra de 5 metros cúbicos, pues eso tiene un coste. Pero es que a lo mejor yo estoy dispuesto a asumir ese coste. A lo mejor yo estoy dispuesto a asumir ese coste. Entonces, es... La pregunta de por qué una calle tan ancha se hizo así, ¿por qué no se diseñó pensando en que hubiera espacio para árboles? Porque yo me conozco la mentalidad de la arquitectura un poco que la secciona no gente. La mayoría de ciudades de una calle tan ancha y tan principal no tienen en la cabeza que los servicios subterráneos estén desordenados de una manera que no haya espacio. Si se es ambicioso, en Barcelona están quitando datos para poner acordes. Depende de hasta dónde quiera llegar. Pero no todo pasa por árboles, eso está clarísimo. Pero es verdad que los árboles tienen los beneficios que otras especies vegetales no tienen. Por eso yo también quería acreditarme. Y haciendo gala al nombre de la plataforma, que no puedo llamar más árboles de Albacete y luego decir que llenamos todo de arbustos, claro, con lo buenos que son en muchos sentidos. Pero
Fíjate que en la siguiente diapositiva ya empiezo a hablar de no solo árboles, sino del espacio que tenemos debajo de ellos. Para empezar, el caucho. Ahora sí que os doy la palabra. Explicármelo del caucho. Porque esto sí que es espacio verde. Cada árbol tenemos ahí al menos un trocito de tierra que podría ser ganar un espacio. Lo que tenemos es una zona de juego para niños, no sé qué es. Es decir, los recubrimientos de los alcorques y esos terrenos tan técnicamente compactados, pues tenemos muchas alternativas que a mí me encantan y que son factibles. Por suerte, esta foto parece un poco inglesa, pero yo creo que, si no me equivoco, está la ojo, ¿vale? Podemos tener flores silvestres y quitarnos de una vez esa mala concepción de hierbajos, malas hierbas, etc. Y pensar que todo verde es bienvenido en la ciudad. Con lo cual, el primer espacio que tenemos actualmente en el centro urbano ya sería este, y ahí tenemos que poner el enfoque. Además, lo bueno es que desde el punto de vista de los costes no tiene que implicar un mayor coste, y se podría de nuevo involucrar a la ciudadanía, como hay muchos ejemplos. Es decir, estos alcorques podrían ser perfectamente gestionados por los vecinos del barrio. Por eso hablo de la enorme importancia que tiene de involucrar a la gente, que luego recalcaremos. Hola. En primer lugar quería dar las gracias a la plataforma, como ya dijimos en la reunión, por habernos constituido, y bueno, pues un poco también en defensa de los compañeros del ayuntamiento que están aquí, asumir un poco en primera persona el hecho de que muchos de los árboles de Albacete se hayan quitado esos huecos y se haya puesto el caucho, la goma. Y es que, bueno, en principio pues puede parecer así muy bonito, ¿no?, que surja esa vegetación espontánea y de los árboles, pero esa decisión se tomó en su día, primero porque estaba siendo mal utilizado por la ciudadanía para que los perros hicieran pis, hicieran sus necesidades, lo que producía pues mucho olor, muchas molestias a los vecinos, aparte de las caídas que también se producían, los accidentes con la gente que iba andando por la calle. Quizá, bueno, pues ahora exista esa moda un poco de esa vegetación espontánea al lado de los árboles, pero decir que hace unos años pues se daba una imagen más de limpieza y más de cuidado en la ciudad cuando se ha puesto. Soy consciente de que muchas veces parte de la petición de los vecinos. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo unas zonas de la ciudad que otras, porque en la zona de la feria esa decisión fue muy aplaudida y sin embargo en otras zonas vecinales pues a lo mejor no existe esa necesidad, que tampoco se puede tomar con el mismo rasante, con la misma actividad a todos los sitios. Cada calle, cada barrio tiene una peculiaridad, tiene unas necesidades, tiene una población, y entonces bueno, pues habrá que estudiar con detenimiento todas las cosas para ver qué se toma. Yo insisto un poco en lo mismo también. A veces es importante dar diferentes soluciones, ¿vale? Porque hay diferentes problemáticas y según de qué problemática hablemos, tendría una solución u otra. Por ejemplo, temas de accesibilidad. Fijaros, yo en la diapositiva anterior os hablaba de esa distancia que tiene que tener. No es lo mismo que el alcorque esté enrasado, que pueda estar protegido. Bueno, hay una serie de aspectos y por supuesto hay que personalizar cada una de las posiciones. Pero la accesibilidad yo creo que no es motivo para asfaltar un alcorque. Podemos enrasarlo con rejillas, con materiales permeables, con cortezas. No sé, creo que muchas veces podemos tener alternativas. En el tema de los perros, claro, yo hablo como propietario de uno y creo que también hay gente que a lo mejor no es consciente de que los perros han venido para quedarse, que son un vecino más de la ciudad. Es decir, entiendo que aquí cada uno tenemos nuestras afinidades, pero que creo que, por ejemplo, también hay una falta de actuación de espacios para perros, porque si tenemos un problema de que los perros hacen pis en un alcorque, pues yo he visto
manuales de buenas prácticas de civismo, en el cual decían que uno de los sitios adecuados donde debía mear el perro era un alcorque y no en una farola o una fachada, que por supuesto ahí estamos todos de acuerdo en que nunca un perro debería orinar. No sé, evidentemente, ya digo, es lo que os decía, cualquier diapositiva da para hablar largo y tendido, y precisamente era uno de los objetivos el intentar hacer este repaso por diferentes problemáticas, y como os decía, que mi visión no es la única y que entiendo la tremenda complejidad y que lógicamente no es lo mismo verlo con los ojos de hoy que a lo mejor hace unos años que sería yo el que estaría poniendo a lo mejor el caucho porque se ha caído un vecino y es que no hay otra manera que actuar. Perdona, luego hay alcorques que yo llevo viendo años que son de medio metro, que eso es un socavón, que la acera es de metro y medio y tienes el árbol ahí, pero que eso no se soluciona, pero que es un problema cuando pasas por ahí. Quiero decir, que hay que solucionarlo, no poniéndole el plástico, pero solucionar, echarle tierra, no, echarle algo, que sea 4 dedos, lo que quede, pero no es medio metro. En lo de la elección de especies, como os decía, evidentemente no hay una única especie y hay un montón de aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionarlos, entre ellos la disponibilidad, que hablábamos antes del vivero. Lógicamente hay que tener muy en cuenta el emplazamiento. No todas las especies de árboles se adaptan a la ciudad y no todas las especies de árboles, aunque se adapten a la ciudad, son adecuadas para ella. Bueno, aquí está, ya no pude traducir más de lo que había traducido, pero bueno, tenéis un montón de criterios, pero lo que sí que es importante es, que quería resaltar, era lo de los criterios primarios y secundarios, y que los estéticos son secundarios. Y eso es lo que a mí quería resaltar. Es decir, a la hora de escoger una especie, a veces empezamos por aquí. Y no, si no hemos acabado de valorar todos estos otros aspectos, no deberíamos de pasarnos al estético. Y aquí la ciudadanía, yo creo que también hay que hacer un cierto cambio cultural en muchos aspectos. Lo que os decía antes con el ejemplo de las hierbas. Es decir, pues una hierba en un asfalto, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que aplicar glisofato, un herbicida para ello? Entonces, esto se aplica a todo. ¿Por qué hemos decidido que un árbol con forma de chupa chups es estético? ¿Por qué? ¿Eso en qué momento? No hay chupa chups en la naturaleza. ¿Por qué hemos decidido? Eso lo arrastramos de cuando hacíamos jardines románticos, etc. Igual que el tema de la poda, que bueno, eso hablaremos. Aquí os pongo algunos ejemplos de algunos árboles presentes en la ciudad y simplemente son 3 ejemplos que ya todos vemos claramente que según para qué lugar no es apto. Por la diferencia de porte, del tamaño del árbol maduro. El plátano, todos lo sabéis, es un árbol que puede ser enorme, más de 25 metros. Lógicamente, ya más allá de todas las características que aquí veis descritas, porque por suerte, es lo que os decía, tenemos ya un enorme conocimiento de las especies, de los pros, los contras, de cómo se pueden adaptar y además que no hay que tener miedo de equivocarse, que en estos ensayo-error, cada vez pruebo una cosa, pienso que va a funcionar, no funciona, no pasa nada. Es decir, tenemos que permitirnos equivocarnos y aprender, porque lógicamente todo tiene sus particularidades. El plátano, por ejemplo, también tiene un problema y es como alérgeno, porque muchos vecinos, cada vez que viene la primavera, pues lógicamente sufren de sus efectos. Luego está uno de los insignes, ¿no?, de aquí de Albacete, los olmos, que por suerte ya hay variedades resistentes disponibles en viveros, porque sabemos que están afectados por plagas importantes, pero que no tenemos que renunciar a esta especie. Hay ya clones que son perfectamente resistentes. Y ojo, que si tú le pides al vivero con un cierto porte, te lo venden también, que es cuestión de decir, pues, oye, si tengo que pagar 150 euros por un árbol, lo pago, porque es que a mí no me vale tener un árbol
que no tenga esos beneficios ya. Entonces tengo que ir buscando un árbol que sea como mínimo algo lo más parecido posible a lo que se sustituía o que me ofrezca todos esos grandes beneficios lo antes posibles. Y luego, lógicamente, están otros ejemplos de pequeño porte que son totalmente válidos y que también en muchas situaciones veremos que es la mejor solución. De hecho, ya estamos rozando que a veces más que árboles son arbustos, pero es que los arbustos también tienen grandes beneficios. Lógicamente es algo muy a tener en cuenta. Y hablando de beneficios, pues eso, los ejemplos, o sea, podría estar aquí toda la tarde. Por un lado, pensar que eso nos hace sentir más jóvenes, nos ayuda a prevenir un montón de enfermedades, no solo físicas, sino también mentales. Están más que contrastados los beneficios de salud mental que nos aportan, promueven la actividad física, nos purifican el aire. Bueno, ya os digo, es incontables los beneficios de mitigación, adaptación al cambio climático, protección. Bueno, no lo voy a enumerar todos. Sí que me quiero parar por formación académica en el apartado de biodiversidad. Evidentemente esto no pretendo hacer esto en Albacete, pero bueno, a mí me gusta soñar. Una laguna de la sección, ¿por qué no podemos volver a inundarla y ver unas grullas ahí posándose? Pero bueno, lo que sí que quería destacar, que es muy importante tener ese aspecto de los árboles o en general de las infraestructuras verdes como refugio no solo climático, sino de la biodiversidad. Yo creo que en la pandemia mucha gente se dio cuenta de la importancia que era el poder ver un pajarillo desde la ventana, ¿vale? Aquí os presento el pajarillo que yo veía desde mi ventana. Tenía un gorrión que es una variedad leucídica, no es albino porque no tiene los ojos rojos, simplemente le falta coloración en el plumaje y ya es de la calle La Cava. Cuando vayáis por la calle La Cava os la presentaré con gusto a esta gorriona que me dediqué durante toda la pandemia a observarla. Ahora ha sido madre recientemente. Los mirlos también de Villacerrada también han tenido crías. Ese vínculo con la naturaleza creo que es algo importantísimo, ¿vale? Y a veces estos valores intangibles no los tenemos presentes, pero eso no quiere decir que no tengan valor. No solo lo que le ponemos la etiqueta euro tiene valor, pero es que además podemos etiquetar con los euros también los valores ecosistémicos de todos estos espacios. Iago, tenemos ahora la oportunidad de hacer con cabeza y concepto sustituir la limpieza de la laguna de laminación, que es la de depuradora, que hay un dormidero de aguilucho lagunero, ahí hay especies, vamos, he visto ahí hasta fumareles, y vamos, no sé cómo terminará eso. Muy bien, muy bien. En el tema de la poda también hemos podido ver criterios en la poda que a lo mejor no son las técnicas mejores para mantener saludables a nuestros árboles. Yo creo que pecamos en general de un exceso de poda, que venimos de una tradición de cuando los árboles eran frutales y había que podarlos para que dieran frutos más grandes y no nos damos cuenta de que un árbol no necesita ser podado en términos generales, ¿vale? Puede ser que caiga un cierto simplismo en estas argumentaciones y es evidente que hay muchos árboles que necesitan ser podados, pero creo que en muchos casos hay un exceso de poda, que además es un gasto, porque evidentemente todo esto es un coste en mantenimiento, y creo que muchas veces podríamos tener copas naturales que tendrían muchísimo más valor, ¿vale? Es muy habitual ver imágenes como estas y efectivamente no podemos decir que es correcto. De hecho, solo tenemos que irnos a nuestros parques y ver estas galerías naturales que perfectamente podríamos estar viendo en alguna de nuestras calles de Albacete, si le proporcionamos los recursos necesarios. Aquí destacaba todo el tema de la participación. Por ejemplo, cuando en agosto empecé con todo esto de recogida de firmas, etc., envié una
una instancia al ayuntamiento, un correo, un buzón que había al ayuntamiento. A día de hoy no tengo respuesta. Lo siento. Es así, no os lo puedo contar de otra manera, ¿vale? No lo hago con ánimo de señalar a nadie ni de criticar absolutamente a nadie. Pero yo vengo de un ayuntamiento en el cual a los técnicos nos apretaban muchísimo para dar respuesta en cualquier signo en un plazo extremadamente breve. Teníamos una aplicación, cada día teníamos unos indicadores y debíamos dar respuesta. Yo no sé las causas, lógicamente sé que una de las cosas que pasa en todos los ayuntamientos es que los técnicos estáis absolutamente saturados de trabajo. Por lo tanto, es perfectamente posible que haya una falta de medios técnicos. Yo lo que vengo aquí es animar a que nos dotemos de esto, porque es algo totalmente estratégico, ¿vale? Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que esto es una necesidad, lógicamente habrá que buscar los recursos necesarios. Pero creo que sería interesante el que hubiera mecanismos de comunicación en el cual tenemos miles de inspectores en la vía pública que recorren cada día nuestras calles y que podrían decir, es que aquí sigue el socavón de 5 metros, es que este árbol se ha caído no sé qué, la rama encima de un coche, es que en esta obra se lo han llevado por delante. Creo que es muy interesante establecer, mediante las nuevas tecnologías o las antiguas, mecanismos que permitan esa participación y crear foros en el cual, por ejemplo, en nuestra plataforma también podamos exponer ese punto de vista. Y no tengáis miedo de que vamos a ir en contra de los criterios técnicos porque somos gente razonable que estaremos encantados, lógicamente, de dar nuestra perspectiva sabiendo que a lo mejor, como decía antes, no es lo correcto. Pero involucrar a la ciudadanía yo creo que solo puede ser positivo para todos, porque lógicamente si estos niños que están plantando árboles en el espacio público, es muy fácil que cuando sean adultos tengan un vínculo con ese espacio y por lo tanto no haya problemas de incivismo, que es algo de lo que señalaba la concejala anteriormente. El adoptar un enfoque de gestión de activos estimando el valor del árbol para que la toma de decisiones, como os decía antes, sea a favor de conservar nuestro patrimonio y no siempre caiga del otro lado, y el ser conscientes del riesgo, pero que el riesgo no nos lleve a justificar la tala masiva de los árboles de la ciudad. Porque el riesgo está, no lo voy a negar, pero es que bajo la frase, es que si cae un árbol luego vienen las desgracias y no sé qué, y me llevo los árboles por delante, no. Evidentemente el riesgo existe, yo no voy a decir que no, pero es que a veces es necesario aceptar un riesgo. Hemos aceptado un riesgo cuando le permitimos entrar a los coches en las ciudades. Los coches matan gente, pero ¿verdad que hay calles que pasan los coches y lo hemos regulado y ponemos semáforos, pacificamos el tránsito, decimos que a 30, pues a lo mejor aquí también podemos establecer esa gestión del riesgo que nos permita conservar a ejemplares. Y así que cada día no nos levantemos como hoy con escenas como esta, que es al lado del Parque Lineal, en el cual se han talado estos pinos, supongo que también por el riesgo que implicaban. Y en cuanto, ya acabo, perdonad porque creo que me estoy extendiendo muchísimo. Vale, pues ya acabo. El tema de ajustar la gestión a las necesidades, ¿no? Lógicamente muchas de estas medidas no van en contra de las arcas públicas. Esto se ha marcado vía cerrada, estos son unas flores que veo cambiar cada 2 por 3. Realmente estético, que se pueda decir estético, yo le calculo un mes al año, el resto, los 11 meses, es o un yermo o flores pochas, o es muy difícil ver esto bonito. ¿Por qué no tenemos unos arbustos? ¿Por qué no tenemos otro tipo de...? Las flores de temporada son un enorme costo, yo esto lo sufrí dentro de mi piel. El mantener todo esto es un enorme costo. Yo no digo que no haya flores, lógicamente tiene que haber flores, pero hay que reservar el césped o las flores para espacios muy concretos y tratar de adaptarnos a lo que nos viene, que es esto, ¿vale? La noticia de que Cataluña amplía restricciones de agua. El cambio climático es esto.
Es decir, lo que no podemos hacer es ampliando zonas de césped, porque es que cuando vengan las restricciones, y es probable que vengan, lo primero que van a cortar es el riego. Lo primero que cortan cuando hay restricciones es no puede regar espacios públicos, fuentes ornamentales fuera. Por lo tanto, tenemos que ya hacer plantaciones de especies, tratar de introducir especies autóctonas xerófilas, es decir, que no tengan grandes necesidades de agua. Ojo, que no vengo aquí a criticar solo, que esto es mi perro en la carretera de Valencia y ya está. Es decir, que ya existe, que no vengo a inventar nada, que estos arbustos mediterráneos ya están. Sí, me alegro que saques el tema del césped porque es una cuestión que a mí me inquieta especialmente. No sé cuántas hectáreas de césped hay en Albacete, pero estoy segura que hay muchísimas. Y me parece que es completamente demencial, tanto por el coste que tiene de agua, de riego, como por el coste también para los árboles. Un árbol no necesita tanto riego y el césped está abajo, ¿no? Sí que me gustaría que estuviera incluido en esta plataforma que esos espacios se modifiquen y se sustituyan por estas otras especies. Sí, de hecho yo creo que está integrado, se podría especificar, pero lo hemos integrado. Yo creo que hay ya alternativas para tapizar el suelo de forma verde que no son el césped, que tiene ese enorme requerimiento, coste, etc. Pero es que además esto es de ahora, quiero decir, que es que no es una foto de hace un año, ¿no? Es el Paseo de Libertad. Entonces, no voy a entrar en el tema de pliegos, ¿vale? Pero sí hacer un apunte. Yo me he mirado los pliegos, el pliego de condiciones técnicas, el pliego de condiciones administrativas. Voy a decir una cosa muy positiva, me encanta que haya lotes reservados para centros especiales de trabajo, es algo que me encanta, yo es algo que hice en mi editorial, defendía capa y espada, creo que es algo que debe estar y me encanta ver una ciudad de Albacete. De hecho, ojalá hubiera más cláusulas de responsabilidad social y ambiental en la contratación pública de Albacete, pero si hago una sencilla búsqueda de todas estas palabras, cambio climático, adaptación, mitigación, infraestructura verde, resiliencia, participación, educación, no aparece ninguna. No hay ni una sencilla declaración de intenciones. Si ni siquiera ponemos, que no es garantía ponerlo, pero si ni siquiera hablamos de esa visión, ¿cuándo se va a hacer realidad? ¿Cuándo se va a hacer realidad? ¿Cómo vamos a estar planificando adaptarnos al cambio climático si en la propia el contrato que vamos a hacer con la concesionaria que va a gestionar nuestros espacios verdes no le hemos hablado de lo que es el cambio climático, no le hemos hablado de la necesidad de conservar los nidos de los pájaros, no le hemos hablado de la necesidad de participar la ciudadanía, no le hemos hablado del valor que tiene como espacio de educación ambiental? Si ni siquiera lo hemos puesto ahí, ¿cómo esperamos que se haga realidad? Entonces, los pliegos es algo tremendamente importante, ya no por su importe, que estamos hablando de billones de euros, sino por la capacidad que tienen de intervenir en nuestro espacio público. Y ya, si perdonad, acabo, simplemente a modo de conclusiones, el decir que aunque aquí los que estamos gocemos de buena salud, que en términos generales la salud ambiental es muy mejorable, que no disponemos de suficientes espacios verdes en la ciudad, que sinceramente en mi opinión es que la tendencia y que los últimos acontecimientos que yo he visto no invitan a pensar que vayamos a tener en un futuro esos espacios verdes, y de ahí nace la necesidad de formar esta plataforma, pero que sí estamos a tiempo de hacer una planificación y la queremos ya, de forma inmediata, porque es una mera cuestión de voluntad. No estamos hablando de crear, hacer unas enormes inversiones públicas. Estamos pidiendo que haya una estrategia que se construya de forma participativa, con unos puntos claros, con unos indicadores objetivos y que se puedan hacer realidad. Y este plan lo podemos tener ya, mañana. No tendremos por qué seguir esperando a que ocurra, porque es una enorme oportunidad para crear un espacio público todavía más atractivo y reivindicar ese orgullo de Albacete que yo a veces echo en falta, como persona que vine recién llegada.
Pero como os decía en esta última diapositiva, para hacer esto realidad, primero hay que imaginarlo, primero hay que plasmarlo. Por lo tanto, por mi parte nada más. Evidentemente daros las gracias una y mil veces por haber asistido. Me encanta el que haya tenido tan buena acogida nuestra actividad. Aquí tenéis todos la forma de contactar con nosotros a través de, ya sea del correo electrónico, Facebook, Twitter. También tenéis el QR, el que está en pantalla os sirve para entrar en el grupo de WhatsApp, pero también lo tenéis ahí en las puertas, que lo que es la forma un poco que hemos definido de la participación más activa, ¿vale? Es decir, no solo ya anunciar nuestras siguientes acciones, sino también el que se pueda plantear cuáles deben ser, diseñarlas. Evidentemente no podemos pedir participación al ayuntamiento y nosotros no cerrar las puertas a nadie. Por lo tanto, simplemente eso, agradeceros y animaros a participar en esta plataforma. Y como sé que además entre el público hay mucho talento y gente que sabe mucho más que yo, pues precisamente creo que todas las visiones son bienvenidas. O sea que nada más, muchas gracias a todos. Me he pasado un poco por Es que ya ha habido preguntas entre medias. Si hay alguien que quiera preguntar algo, que hable ahora para que no se. Lo siento, pero mi cabeza no es hacer espacio